Vamos a instalar un grifo de obra y un tramo de acometida. El albañil ya ha hecho el monolito, le dejé el armario para el contador y la empresa suministradora me dice que las llaves deben de ser homologadas, lógicamente, la de salida con válvulas de retención y purga, pero además me dice que tanto la tuerca de entrada de la llave del contador y la tuerca de la llave de salida deben de ir las dos a 3/4. Hay empresas suministradoras que la mayoría de los contadores lo ponen entrada 7/8 y salida 3/4. Aquí tengo un contador de 13 milímetros y otro de 15, que son los que utilizo para coger la medida, el puente para los contadores. Incluso tengo algún puente de polipropileno que lo tengo instalado ya en alguna de las obras. Como no tengo puente de 3/4 a 3/4, pues voy a coger la terraja esta de plástico que tengo aquí y con un tramo de tubo de polipropileno haré un puente de contador de 3/4 a 3/4. La distancia de separación de la llave de entrada al racor de la llave de salida es de 11,5, ya que es para un contador de 15 milímetros. Bueno, pues voy a coger un trozo de PPR, lo voy a cortar a 11 centímetros y medio y en los dos extremos haré rosca de 3/4 y ya me servirá de puente de contador. Y lo dejaré instalado en la obra, dejaré las dos llaves dentro del armario que le di al albañil para que lo dejara instalado ya en el monolito de obra. Y además vamos a instalar el tramo de acometida. La empresa suministradora trajo un tramo de tubo de 32 milímetros en polietileno desde la acera de enfrente de la obra, ya que por ahí, donde vamos a hacer la obra nueva, no pasaba ninguna tubería. Y ya el encargado de la empresa suministradora me avisó de que han instalado el tramo de tubo y la llave de registro ya está en la acera, una llave de cuadradillo. Bueno, pues voy a empaquetar llave de entrada y salida y nos iremos a la obra y dejamos el contador, el puente de contador con las llaves ya instaladas y dejaré un grifo de obra para que los albañiles cojan de ahí el agua para realizar la obra. La obra está levantada, la estructura de hormigón, y los albañiles empezarán la tabiquería en breve. Por lo tanto necesitan agua. Bueno, varios metros de polietileno de 32 y en un extremo rosco un enlace hembra y ahí roscaremos la llave de entrada del contador. Bueno, pues vamos al tajo, vamos a la obra. Va a la vivienda, no pasa ningún tramo de tubería de acometida y la empresa suministradora de aquí ha colocado un collarín de toma, una llave de toma y han tirado un tubo de 32 milímetros en polietileno de 10 atmósferas hasta la acera donde está la obra y ahí han dejado una llave de cuadradillo, una llave de registro y ahí engancharemos nosotros el tramo de acometida. Bueno, pues ya estoy aquí en la obra. Fijaos que ya han dejado el tramo de polietileno y yo dejé un tubo corrugado de 63 milímetros, le dejé al albañil para que me lo dejara instalado con el armario para contador. Como va una cámara, pues el albañil no ha hecho roza, ahí va una cámara y justo en el pilar va una cámara. El albañil aquí en esta empresa aprovecha, instala el monolito, pero ya en el tabique que irá definitivo. Entonces instala ya el cuadro, el armario para electricista y fontanero. Lo que os decía, la obra está en estructura y vamos a dejar un grifo de obra para que empiece la tabiquería. Bueno, pues por el pasante de corrugado de 63 he pasado el tubo de 32 de polietileno y vamos a conectar el tramo de acometida en la llave de cuadradillo que me ha dejado la empresa suministradora. Ahí como un poquillo con la machota en el hormigón y en el tabique por dentro para que la curva que haga la tubería no sea muy cerrada. Primero que no estrangule el tubo y
Y si algún día hay que quitar ese tramo de tubo, como hemos dejado instalado el corrugado, pues podríamos sacar perfectamente el tubo de polietileno y volver a instalar uno nuevo. Además, el tubo lo he metido desde la caja hacia abajo. Bueno, pues vamos a conectar el tramo de tubo en la llave de cuadradillo. El primero tuerca, luego el anillo dentado, arandela y junta. Ahora damos un fuerte apretón y en el tramo de acometida que ha dejado la empresa suministradora, ahí tenemos agua. Desde la llave de cuadradillo hacia atrás hay agua. Bueno, como tengo ya el tramo de tubo y en el taller hemos instalado la llave de entrada, abriré la llave de cuadradillo y ya dejamos agua ahí hasta la llave de entrada. Y probamos que no haya ninguna fuga. Y ahora luego instalamos el grifo de obra. Bueno, pues ya tenemos agua ahí, abrimos un poco para que tire el aire y ya dejamos la llave abierta totalmente. Y a ese tramo de tubo probamos que no hay ninguna fuga. Ya tenemos agua ahí. Voy a presentar el puente que hemos hecho en el taller y la tubería de entrada para la vivienda, según proyecto, entra en 25 de multicapa. Cuando hagamos la obra, que los albañiles tengan la tabiquería hecha, instalaremos ya la tubería de multicapa. Podríamos entrar hacia abajo, hacia el frente o hacia arriba, depende de donde nos venga mejor. En este caso haré un taladro hacia el frente, entraremos con un tubo de polietileno de 20, ahí coloco un enlace hembra, una largadera reducida de 3/4 a media y por ahí cercano instalaremos un grifo de obra. Y en cuanto venga el operario de la empresa suministradora, retirará el puente que yo he dejado a la distancia exacta que mide el contador. Y ya está aquí el de la empresa suministradora. Ya dejé el día anterior la grifería. Sí. Me avisó el encargado que venía ya el operario. O sea que ya retiraremos el puente y tendremos agua de obra ya para los albañiles. Bueno, pues ya el operario de la empresa suministradora ha dejado instalado el contador. Abro las llaves, pruebo que no haya ninguna fuga y ya tienen los albañiles el grifo de obra. Y la acometida ya queda instalada definitiva. Os dejo varios esquemas sobre la instalación de acometidas. Este esquema es la instalación que hemos hecho en el vídeo. En la red de distribución, la empresa suministradora ha instalado el collarín y la llave de toma y el tramo de acometida hasta la llave de registro. Luego el fontanero instala desde la llave de registro hasta la llave de entrada del contador en la fachada y las llaves homologadas. Esto para una vivienda individual. En caso de que fuera un edificio con un contador centralizado, pues la empresa suministradora igual. En la red de distribución instala el collarín y la llave de toma y el tramo de acometida hasta la llave de registro y nosotros instalaríamos desde la llave de registro el tubo de alimentación hasta el contador común del edificio con las llaves de maniobra y luego la instalación del edificio pues la haría el fontanero con un distribuidor que iría alimentando a cada una de las viviendas. Eso cuando hay un contador único para todo el edificio. Y si en lugar de un contador único tenemos batería de contadores, pues exactamente igual. En la red de distribución, la empresa suministradora instala igualmente collarín y llave de toma y tramo de acometida hasta la llave de registro. Nosotros instalamos desde la llave de registro tubo de alimentación hasta la entrada de la batería de contadores, llave de corte, válvula de retención en la batería de contadores divisionarios y luego la instalación interior del edificio que correrá a cargo del fontanero. Y en caso de que haya que instalar un grupo de sobrelevación porque el edificio tenga plantas donde la presión de la red de la instalación no sea suficiente, pues entre la batería de contadores y la llave de registro en el tubo de alimentación se intercalará el grupo de bombas o la bomba, dependiendo de la cantidad de viviendas que tengamos que alimentar.